Muy buenas tardes, les habla Freddy Ballesta Vargas de la Iglesia Transformada. Y estamos muy alegres, muy contentos porque Yahweh, nuestro Dios, nos ha dado la visión de este año, el año de la luz de mi espíritu de santidad. Y pues cuánta alegría, cuánto gozo que este año sea de luz, va a ser un año de mucha luz para nuestras vidas, pero la luz también debe traer que se descubran cosas, que las traiciones, las situaciones engañosas, las situaciones que están allí, muchas cosas corruptas, muchas cosas que están allí tapadas pueden salir a flote. Y quiero compartir 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13 al 14 dice así: pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes los has aprendido. Entonces, su pasaje nos enseña, el versículo 14 nos dice que persiste en lo que has aprendido y en lo que has sido persuadido. En estos momentos nos encontramos gozosos, alegres, porque las raíces hebreas lo que lleva es a buscar lo que los primeros, los apóstoles, la fe hebrea nazarena, Yahshua y los apóstoles, hebreos con mentalidad de hebreo, nos están enseñando, y realmente es muy diferente a lo que nos habían enseñado los hombres cristianos con una mentalidad greco-romana. Pero me llama la atención su palabra cuando dice: pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La verdad es que a veces uno creía que habían hombres engañadores y los otros eran engañados. Pero es que el engañado a veces quiere seguir siendo engañado. El engañado a veces se agarra de aquellas cosas que en su fondo sabe que es pecado, que es un engaño, pero quiere seguir siendo engañado. Y Yahweh nos llama a luz, Yahweh nos llama a libertad. Mire que aún estos hombres gritaron al mundo, por ejemplo, cosas tremendas, frases tremendas como la Trinidad. Decían ellos que la Trinidad no puede ser explicada y que si una persona estudia mucho sobre la Trinidad, podría terminar loco. Y si no lo aceptaba, podría perder la salvación. Y muchos de estos teólogos, pastores, líderes, cristianos, creyentes, tienen miedo de salir del engaño. Y por eso no quieren remontarse a los primeros textos, a los textos arameos, a los textos siriacos. Y por eso, pues, en este día queremos traer este pasaje que nos enseña mucho en cuanto a engaños. Siendo el año de la luz, vemos que empieza a esclarecer la luz en nuestra vida. Hoy hay un pasaje que quiero compartirles, un pasaje que lo encontramos en Juan 5, y dice así, Juan 5 capítulo 2, la versión católica latinoamericana dice: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene 5 pórticos, y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos, paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. También tenemos la versión Jerusalén, la Biblia latinoamericana de Jerusalén. Y le voy a leer el pasaje que nos interesa, en donde nos centremos. Allí en el versículo 4 dice: porque el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera. Entonces aquí vemos algunas diferencias de palabras, pero aquí en esta versión, que es una versión muy respetada en el mundo de los eruditos estudiosos de la Biblia, en esta versión vemos que decía que el ángel se metía a lavarse. O sea, pues ya aquí hay como más imaginación, se atreve más a decir algo como que el ángel se metía a la piscina a lavarse. Dice,
porque el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo. Entonces, pero podemos ver otras versiones, por ejemplo, la versión Nueva Biblia Española, una versión muy respetada también, que dice en el versículo 2 al 4, dice: hay en Jerusalén, junto a la puerta de los rebaños, una piscina que los hebreos llaman la fosa. Tiene 5 soportales y allí estaban echados muchos inválidos, ciegos, cojos y paralíticos. Entonces notamos que en esta Biblia, en esta traducción, el tal ángel desaparece o el ángel no aparece en esta versión. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta diferencia? ¿Quién tiene? ¿Quién quitó? ¿Quién añadió? Infringiendo el mandamiento que está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, que dice que a la palabra de Dios no se le puede ni quitar ni añadir. Entonces, alguien quitó o alguien añadió. Pero la parte que se añadió es porque un ángel descendía de tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, aquí vemos que de alguna manera han añadido al texto. Entonces, nos tomamos el trabajo de revisar la Biblia Nueva Traducción Viviente, donde tampoco aparece ese texto. Encontramos la Biblia Textual, tampoco aparece ese texto. La Biblia Serafín de Acejo. En muchas de estas Biblias no aparece el texto, o lo ponen entre corchetes y hacen una observación, como de alguna manera haciendo claridad, diciendo, pues no aparece, pero esto es como una tradición que hemos encontrado. También lo vemos en la Biblia, la palabra hispanoamericana, lo encontramos en la Nueva Biblia Española, lo encontramos en la Biblia de estudio, encontramos en la Biblia la palabra de Dios para todos, Dios habla hoy, y Nueva Versión Internacional. En todas estas Biblias que le he mencionado no aparece el texto. ¿Qué pasa? Quiero, pues, de manera corta y breve, decirles que la línea cristiana, cuando hablamos de cristiana, hablamos de católicos, cristianos, protestantes, se manejan en 2 vertientes. La vertiente que se soporta, en el caso de los protestantes, se soporta en el Textus Receptus de Erasmo del siglo X. Es un texto tardío y en el cual valdría la pena tener otro tema sobre el Textus Receptus de Erasmo. Pero es un texto tardío del siglo X, mientras la Iglesia Católica se soporta del Códice Vaticano y del Códice Sinaítico del siglo IV. Como ustedes ven, la Iglesia Católica se soporta de manuscritos un poquito más allá, pero por eso es que estamos gozosos y alegres, porque en estos tiempos están viniendo las versiones siriacas, las versiones arameas, que son del siglo I, y le están dando una luz tremenda y sacando a flote tanto engaño y tanta mentira que encontramos en las Biblias contemporáneas. Entonces esto es alegría, esto es gozo, porque se ve que son los últimos tiempos, y en los últimos tiempos está floreciendo la verdad, está floreciendo la verdadera palabra, está floreciendo el Yahshua hebreo, y no el griego romano españolizado que nos enseñaron desde el 135 para acá. Y esto produce alegría porque estamos viviendo a las verdaderas fuentes, estamos viviendo de pozos más limpios para nuestra vida espiritual. Pero aparte de la Biblia, tenemos hallazgos, y vamos a referirnos a la piscina o al estanque de Bethesda, el Instituto de Israel Oxford Biblical Studies, por el doctor Eli Lizor-King. Él nos trae esta información. Se ha encontrado en la arqueología, nos da un descubrimiento. Dice así: hasta el descubrimiento del estanque con 5 columnas techadas cerca de la puerta de las ovejas, aunque cada cual buscaba un estanque en forma de pentágono,
y en un principio, muchos no consideraron el Evangelio de Juan históricamente creíble. El Evangelio era mostrado bien alegóricamente, verdadero solo en el sentido similar al de la literatura apocalíptica, o bien inexacto, escrito por alguien que no fuese de Judea y que desconocía completamente la geografía y topografía de Jerusalén. Aquí les traigo el hallazgo, ustedes pueden observarlo, pueden verlo, y ustedes pueden notar que en este hallazgo no es parecido al estanque de Siloé. Usted tiene que saber que en Israel, en Jerusalén, habían piscinas de purificación. Y las piscinas de purificación, como el estanque de Siloé, era una piscina diseñada en su arquitectura muy 100% hebrea. Pero la que estamos encontrando, y los arqueólogos están señalando, es que esta arquitectura de Betesda era 100% greco-romana. No podemos olvidar que en estos tiempos estaba el Imperio Romano y de alguna manera estaban helenizando a Jerusalén y estaban construyendo. Es por eso el hecho de que los cumritas se van de Jerusalén, porque se estaba prostituyendo la ciudad santa, la ciudad del gran rey. Pero esto nos enseña que la arqueología nos ayuda a entender muchas cosas. Y ellos siguen señalando lo siguiente. Ellos dicen, hay muy buenos motivos para creer que esta estructura, situada a una distancia peatonal por detrás de los muros de la ciudad de Jerusalén, fue una parte del dios greco-romano de la salud y el bienestar Esculapios, el cual fue bien extendido por los dominios del Imperio Romano. Había más de 400 esclopiones. Esculapio relata los beneficios a través de todo el imperio, funcionando como centros de salud y dispensadores de la gracia y misericordia de Dios hacia los que estaban necesitados. Señores, ¿cuántas iglesias hay en el mundo que se llaman Iglesia de Betesda? Y ellos dicen, en voz en cuello, dicen, Betesda es la casa de la misericordia. Pero hoy estamos entendiendo que era una casa de misericordia de Esculapios, un dios griego que hacía sanidades. En sí, esto lo que nos está mostrando es que en vez de ser un centro hebreo de búsqueda de Dios, era un centro pagano de curación. Tantos como los hay en el mundo, donde va la gente en romería, en procesiones, en peregrinación, a buscar sanidades de dioses o de imágenes, pero lo que hacen es atarlo. Miren cuántas cosas estamos descubriendo. Esculapios sigue diciendo el informe, dice, Esculapios era el dios de la medicina y la salud en la región antigua de Grecia. Las hijas místicas del dios, por ejemplo, incluidas la diosa Higia y la panacea, podemos escuchar sus nombres griegos en el hablar moderno como higiene y panacea, conceptos claves asociados hoy en día a la medicina y a la salud. Las serpientes fueron atributo del culto a Esculapios en la salud y en la sanidad. Incluso actualmente uno de los principales símbolos de la medicina moderna es una vara con una especie de serpiente enroscada en ella. Bueno, familia, esto aparece y esta vara enrollada por una serpiente no es más que símbolos de adoración pagana al dios griego Esculapio. Esto es lo que han encontrado en la edificación de Betesda a unos cuantos metros del templo de Salomón. Pero sigue diciendo cosas tremendas estos arqueólogos. Dicen, el estanque de Betesda, Esculapios, ya ellos lo llaman el estanque de Betesda, más bien Esculapio. El estanque de Esculapios, rama de Jerusalén, era probablemente una parte helenística de Jerusalén, junto con varios otros proyectos como el Teatro Romano, el Complejo Deportivo Romano, los baños romanos y la fortaleza romana de Antioquia. Ser de estanque. Es probable referirse a tal helenización de Jerusalén que los devotos cumraitas fueron autores del comentario del profeta Nahum, que escribió, ¿dónde está el león sin dientes de la cueva de los cachorros? La interpretación de esto se refiere a Jerusalén, que se había transformado en un habitáculo de gentiles malvados. Por eso lo puede encontrar en los documentos encontrados en Qumrán, que son
los documentos más antiguos bíblicos que hay en la historia en este momento. Sigue diciendo, mientras que en este paréntesis algunas Biblias modernas todavía incluyen el texto anterior, o sea, el texto en donde aparece un falso, se puede decir ya, un falso ángel que llegaba y movía el agua para hacer sanidad. No está incluido en los originales y más fiables manuscritos de que disponemos hoy en día, y por lo tanto no debería ser tratado como auténtico. Parece ser que el copista cristiano, no familiarizado con el culto de Esculapios y la relación con el estanque de Betesda, añadió la explicación de que el ángel del Señor removía las aguas, buscando clarificar las cosas al lector. Al final, realmente acabó enviando a toda una generación de lectores a una dirección errónea de interpretación, perdiendo el verdadero punto de vista. Y veamos también en la historia cómo el comentario de Justino, en el siglo II de la era cristiana, el apologista Justino Mártir menciona las observaciones populares con Esculapios entre sus contemporáneos. Y dice así: cuando el diablo trajo a Esculapios como resucitador de los muertos y sanador de todas las enfermedades, no debería decir que en este tema igualmente él ha imitado a las profecías sobre Cristo. Señores, estamos hablando de Justino, un hombre que aparece ya en los años 135 en adelante después de Cristo. Está cercano, no es un testigo ocular de las obras de Yahshua, pero es un testigo ocular de muchas cosas que fueron destruidas por el Imperio Romano. Familia, esto nos enseña muchas cosas y que Yahweh está trayendo luz. Que Yahweh, lo que ha prometido a través de nombrar este año 2019, el año de la luz, de mi espíritu de santidad, está haciendo ya su luz, ¿verdad? Pero vamos a terminar esta enseñanza y que Yahweh nos lleve aquí a este evangelio de San Juan. Y dice así: había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndolo, teniendo y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres recobrar la salud? En otras versiones dice: ¿quieres ser sano? Dice, le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Familia, tenemos que ir por paso. Tenemos que preguntarnos por qué Yahshua le preguntó a un hombre que tenía 38 años, que iba a un lugar a querer ser sano. ¿Por qué Yahshua le pregunta a este hombre si quiere ser sano? Y podemos ver que este hombre responde de tal manera, dice: yo no tengo a nadie. Y aquí podemos ver, sin ser psicólogos, que este hombre es el típico paralítico. Sí, es el paralítico físico, pero también es el paralítico emocional en que está llena esta sociedad. Es el típico hombre que dice: yo no tengo a nadie, nadie me ha ayudado, yo estoy solo. Y muchos hemos contado con madres, muchos hemos contado con hermanos, muchos hemos contado con amigos, muchas veces nos han dado la mano, pero siempre tratando de justificarnos por nuestros errores. Entonces muchas veces le echamos las culpas al cónyuge, muchas veces le echamos la culpa a los padres, a los hijos, al hermano, al profesor, a esta persona que de todas maneras nos ha amado y nos ha demostrado saber, pero como humanos también nos han podido fallar. Pero en estos tiempos, el creyente que tiene a Yahshua en su corazón debe entender que ya no está solo, porque la palabra de Dios dice: aunque padre y madre te abandonen, con todo yo te recogeré. Si se olvidase la madre, si se olvidasen los brazos que te dieron a luz, yo no me olvidaré de ti. Entonces, en el supuesto caso que quedemos solos, no estamos solos. Y nunca podemos quejarnos, nunca podemos tener ese corazón desagradecido con Yahweh, que nos ha provisto de personas alrededor de nuestro para amarnos, para apoyarnos y para darnos un empujón. Muchas veces nos los han dado. Pero este hombre dice: no tengo a nadie. Familia,
si tiene tantos deseos, si tenía tantos deseos y anhelos de ser sano, ¿por qué no se quedó al borde de la piscina? ¿Por qué se quedó donde muchas, 2, 3, 4 personas lo llevaban continuamente, todos los días? Tenían que cargar esa camilla y llevarlo. Le llevaban alimento, le llevaban comida y por la tarde muy seguramente iban a recogerlo. Él siempre tuvo a alguien. Y usted y yo, que somos creyentes, siempre tenemos a Yahweh, siempre tenemos a Yahshua en nuestras vidas para soportarnos y para llevarnos siempre adelante. Dice así, pero el Señor le dijo, Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante recobró la salud. Familia, mire que Yahshua llegó allí, pero a decirle a ese pueblo, decirle a toda esa gente que estaban viviendo engañados. Los arqueólogos que han visto la piscina, han visto ciertas recámaras que al ser movidas de una manera mecánica podían mover esa agua. O sea, que se dice que lo más seguro es que el sacerdote de Esculapio movía el agua. Estaban engañados. Como le dije al inicio, muchos quieren seguir engañados. Muchos quieren seguir atados a personas que le están engañando. Muchos van a iglesias que saben ya que los están engañando, pero dicen, ay, se conforman con el engaño. Muchos Yahweh les está dando luz, pero quieren seguir arropados bajo la cobertura de la oscuridad y seguir en el engaño. Por eso Yahshua no le dijo, zambúllete a la piscina. Él le dijo, levántate y anda. Él no usó nada para que se creyera que era algo mágico. No, él tenía el poder. Yahshua es el que tiene el poder de sanarnos. Es el que tiene el poder para levantarnos. Más adelante podemos ver cómo Yahshua lo encuentra en el templo. Dice en el versículo 14, dice, más tarde Jesús lo encuentra en el templo y le dice, mira, has recobrado la salud. No peques más para que no te suceda algo peor. Familia, si supuestamente ese era un sitio religioso, era un sitio donde se iba a buscar a Dios, en donde muchas veces, supuestamente, muchos van a ciertos sitios, iglesias, esto, aquello, en donde supuestamente se va a buscar a Dios, se va a buscar una sanidad. ¿Por qué Yahshua le dice a un hombre que desde muy temprano hasta tarde de la noche, todos los días iba a ese lugar? Se podría decir que ese lugar, que ese hombre estaba lleno de santidad. ¿Y por qué Yahshua le dice, mira, no peques más? ¿Por qué le dice que no peques más? Porque Yahshua sabe que es un hombre pagano que va a buscar una sanidad pagana en un lugar equivocado. Y Yahshua va y lo liberta y lo saca. Pero, ¿por qué y por qué pienso, de pronto humanamente y de pronto atrevidamente, pienso que este hombre, Yahshua le preguntó, ¿tú quieres ser sano? Y este hombre no quería ser sano. ¿Por qué? Por la respuesta. Y la respuesta la encontramos en el versículo 15. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que le había vuelto la salud. Este hombre fue y denunció que Yahshua lo había sanado en un día de reposo. Este hombre no mostró agradecimiento a Yahshua. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando a nosotros nos tratan de sacar de la oscuridad? ¿Qué pasa cuando nos tratan de sacar de la esclavitud y llevarnos a libertad? ¿Qué pasa si en nosotros se ha formado una dependencia a esa oscuridad, a esa esclavitud? No fue la mejor forma de agradecimiento denunciar a Yahshua. Aquí vemos a este hombre que va y acusa a Yahshua y le dice, este hombre fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. Esto nos muestra que definitivamente tenemos que volver con un corazón sincero a Yahweh. Tenemos que volver, recibirlo, aceptarlo, arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos de nuestros pecados y volvernos a los mandamientos de Yahweh. Es el verdadero camino.
Yahshua aquí nos lo enseñó muy claramente, que el camino es Él. Él es la verdadera sanidad. Él es el verdadero sanador de nuestros corazones. Podemos vivir amargados, resentidos, con muchas culpas, con muchos resentimientos, que nos llevan a vivir una parálisis emocional. Si verdaderamente tenemos a Yahshua, nosotros no debemos tener la mano extendida a los otros pidiéndole amor o pidiéndole esto. No, nosotros debemos ser cabeza y no cola. Nosotros debemos prestar y no pedir prestado. Nosotros debemos ser solución, debemos ser unos benditos, porque pegados a Yahweh, pegados a su luz, a la luz que Él nos ofrece, en Deuteronomio 4 nos dice así, para arrancar este año nos dice cosas hermosas y nos dice así: y ahora Israel, escucha los preceptos y las normas que yo les enseño, para que los pongan en práctica, a fin de que viven y entren a tomar posesión de la tierra que les da Yahweh, Dios sus padres. Estamos entrando a tomar posesión del año 2019, pero Él nos da la herramienta. Él nos dice: guarda mis mandamientos, abraza mis mandamientos. Y también en el versículo 2, hoy también hemos visto que han hecho lo contrario. Dice: no añadirán nada a lo que yo les mando, ni quitarán nada, de modo que guarden los mandamientos de Yahweh su Dios, que yo les prescribo hoy. Dice así: guárdenlos. En el versículo 6 dice: guárdenlos y practíquenlo, porque ellos son su sabiduría y su inteligencia, y a los ojos de los demás pueblos, los cuales cuando tengan noticia de todos estos preceptos dirán: ciertamente esta nación es un pueblo sabio e inteligente. No es con agüeros, es haciendo, poniendo por obra y ejecutando los mandamientos de Yahweh, en que en tu entorno verá que tú eres un bendito al entrar y que tú eres un bendito y tú brillarás en el 2019, pero solo se cristalizará cuando tú pongas por obra los mandamientos de Yahweh. Que Yahweh te guarde, que Yahweh te ilumine, que Yahweh te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga su nombre Yahweh en ti. Amén.